Hola, soy Fesabi y en este capítulo hablaremos de un tema que es bastante delicado y considero que es muy importante para el tema de la sociedad. Es el tema de salirse del chat. Hay personas que desgraciadamente toman esa decisión y quién mejor que nos platique el tema que el doctor Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Y tú? No, pues agradezco en la que me acompañes y que podamos expresarle al público este tema. Para empezar, ¿cuál es tu especialidad? Yo soy médico cirujano por parte de la UNAM. Hice una especialidad en psiquiatría en el 20 de noviembre del ISSSTE y aparte tengo una alta especialidad en psiquiatría de enlace, que es la atención de pacientes con enfermedades crónicas, pacientes de hospitales generales y aparte hago terapia cognitivo-conductual. Oh, perfecto. O sea, una buena carrera, a pesar de que te ves muy joven. Larga. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la primera pregunta que te haría? ¿Qué es salirse del chat? ¿Por qué la gente toma esa decisión? Bueno, cuando hablamos de desvivirse, ¿no? Es un fenómeno como muy extenso, porque abarca desde que empiezo yo a lo mejor a fantasear, ¿no? Empiezo a planear, empiezo a idear, empiezo a buscar, ¿no? Y hasta que lo puedo intentar o lo puedo llegar a consumar. Entonces es como si fuera una secuencia. Desde que aparece en mi mente este pensamiento de, hoy quisiera ya no. Quisiera dormirme y ya, ¿no? Y ya de ahí podemos ir subiendo y escalando hasta que lleguemos a este fenómeno del intento, ¿no? Las personas que cometen esta situación de desvivirse, ¿crees que lo planean de manera continua o por un largo periodo de tiempo? Depende mucho del paciente, porque hay sobre todo dos tipos, ¿no? Primero, el paciente que es o la persona que es impulsiva, ¿no? Que es en el momento me enojo y entonces exploto y entonces no mido mis consecuencias, o estoy muy triste y en ese momento me aíslo, me encierro y no quiero saber nada, ¿no? Que esos son como momentos donde no se piensa, pero sí se puede llegar a actuar o se puede llegar a hacer. Yo lo plantearía como, pues, el metro, ¿no? Un puente, todas estas cosas como no tan pensadas. Y el otro es el que planea, el que ya lleva un rato sintiéndose mal, ya no le encuentra sentido como a las cosas, entonces empieza a tener estas ideas de, ¿y si lo hago? ¿Y si sucede? Y entonces empezamos como a empezar a planear, ¿no? ¿Cuáles serían los primeros factores de riesgo que están asociados a este tema? Pues primero que nada la edad. Ahorita nosotros tenemos como algunas maneras en las cuales como estadificamos riesgos, ¿no? Y nos basamos precisamente en estos factores de riesgo. Uno es la edad, que estemos entre los 30 y los 60 años, por ejemplo, o sea, es un amplio margen, ¿no? Por ejemplo, que tengamos alguna enfermedad médica crónica, porque el dolor, el padecer, todo esto, pues también va como impactando nuestra salud mental. El ser hombre, por ejemplo, el tener antecedentes de depresión, ansiedad, el tener un sentido de desesperanza, ¿no? Todos esos factores son importantes para que también podamos nosotros determinar. Por ejemplo, el no tener una red de apoyo, el ser recientemente divorciado, haber enviudado, todo esto, todos estos factores que nos van como aislando a nuestros grupos sociales, son factores de riesgo que pueden predecir qué tan probable es que yo lo piense o yo lo haga, ¿no? ¿Hay niveles en el tema de la depresión? Sí. ¿Cuál sería el nivel más más bajo y el más alto? Claro, cuando nosotros ya tenemos esta idea como de la desvivisión, ¿no? Precisamente estamos hablando ya de una gravedad importante. No es lo mismo que yo me sienta triste, ¿no? O me sienta sin motivación, pero si me obligo puedo hacer mis cosas y ya si me obligo me levanto y voy a trabajar, ¿no? Así ya tengo tantísima desmotivación que no tengo ganas ni siquiera de levantarme, de bañarme, de comer. Entonces, pues sí, es una gravedad diferente. Aquí lo vemos mucho en relación tanto a la funcionalidad, o sea, qué tanto puedo yo funcionar en mi contexto y la presencia o no también de, por ejemplo, estas ideas, ¿no? Eso ya nos habla de un punto rojo en la gravedad de la patología. ¿Cuáles serían los síntomas que indicarían a una persona que está tomando esa decisión, que podría uno ver? Por ejemplo, las personas que se despiden, ¿no? Pueden llegar como a hacer cartas, que empiezan como a regalar sus cosas, que empiezan como a tener estas pláticas muy profundas, pero en el sentido de empezar a cerrar asuntos, ¿no? Esos son algunos datos que nos pueden orientar. Pero bueno, esa es una cuestión cuando hablamos de la persona que planea, ¿no?
La persona que es impulsiva es mucho más difícil de estadificar, porque en el momento, o sea, viene como esta descarga emocional, me cuesta mucho trabajo regularla y lo que pienso es, me salgo del chat, ¿no? En el momento. Entonces, ahí es mucho menos probable. Más bien nosotros como clínicos, ¿no? Identificamos un paciente impulsivo y decimos, este paciente puede tener riesgo. Entonces ya decidimos, lo vamos a ver más seguido, vamos a estar más al pendiente, vamos a utilizar quizás alguna intervención más intensiva, ¿no? Para estar más incisivo en el tratamiento. Pero ustedes tú como cuidador o el que hace el cuidador de la salud, pero una persona normal, ¿cómo le podría ayudar a alguien que está teniendo este tipo de crisis? Pues algo muy importante es el acompañamiento, ¿no? Que nosotros podamos acercarnos a la persona que estamos viendo con problemas, podamos sentarnos a hablar con ella, ¿no? Que podamos entender qué es lo que le está pasando. Y muchas veces en el acompañar ya estamos haciendo algo. Porque tal vez yo me estoy sintiendo muy mal, pero no necesito que llegues y me digas como, no estés triste, ¿no? Échale ganas, ¿no? O todo va a pasar, ¿no? Sino a lo mejor solamente el estar ahí y escucharme ya es algo que me ayuda a sentirme acompañado, visto, ¿no? Y eso también puede ayudar a que pueda yo ver más alternativas. Precisamente cómo ir a servicios de salud, toda esta cuestión de las líneas de la vida, ¿no? Que me puede ayudar también como a empezar a buscar ayuda. ¿Qué tratamientos podremos nosotros como personas ante una situación así realizar o intervenir para que eso no suceda? O sea, tratar de impedirlo. La parte del acompañamiento. Pues yo creo que mucho en relación al grupo social, ¿no? Por ejemplo, si alguien de mis amigos, alguien de mi familia, alguien cercano, pues empieza a aislar, deja de acudir a las reuniones, lo dejo de ver, ¿no? Creo que es como un punto clave para acercarnos y decir, oye, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿No? Y que con base en eso también podemos decir, oye, ¿te puedo acompañar o algo así? Yo creo que a veces del otro lado, siendo acompañante, tengo como muchas ganas de hacer algo, ¿no? Uh-huh. O me siento muy ansioso porque no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer para que te sientas bien? ¿Cómo te puedo ayudar? Como te digo, creo que el escuchar, el acompañar, ¿no? Quizás el proponer opciones es algo que nos pueda ayudar como a sentir que estamos haciendo algo y que también la otra persona sienta que estamos interesados sin transgredir, ¿no? Por ejemplo. ¿Crees que la persona que está planeando hacer eso sí lo vea de manera positiva, el que esté uno acompañándolo, o lo vea de alguna manera invasiva? Depende mucho porque precisamente es como la comunicación, ¿no? O sea, yo cuando me acerco con alguien que está mal puedo llegar y preguntarle, oye, te noto que estás mal, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Y ya con eso me puede decir, a lo mejor dame espacio, a lo mejor solo quiero que estés aquí, a lo mejor te voy a contar lo que me está pasando, pero cuando yo pregunto es más sencillo también saber qué es lo que el otro necesita para que podamos como ir avanzando los dos, ¿no? Pero hay personas muy herméticas. Claro, Que precisamente. no quieren contar nada, que no les interesa, que al contrario, esa situación de querer expresar o como que cuidar o preguntar, ellos lo consideran como algo malo, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tienes es una reacción diferente y una reacción como que de enojo, Uh-huh. de que qué haces, qué te importa, Uh-huh. ¿cómo puedes lidiar con eso? Eso sobre todo lo vemos en los adolescentes, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay, perdón que interrumpa, hay adultos, sí, o sea, de 30, que tú manejas claro, de 30 a claro. 60, que tienen situaciones que en su infancia no pudieron resolver y les conlleva a lo que es su vida adulta. Claro. O sea, ¿cuántos niños han sufrido abandono en su infancia o que no tuvieron unos papás y no tienes la capacidad de poder expresarte de manera correcta? Claro. Y está el apego evitativo, Claro. que pues pones una barrera, ¿no? Y cuando tienes una persona que está teniendo esas ideas y tiene esa situación de que pues no habla con nadie, solo dice lo esencial, como que el ser humano se ha destacado mucho por hacer diferentes personalidades o diferentes máscaras Uh-huh. para acoplarse a la sociedad y Claro. muy pocas veces estamos con una persona que realmente saca lo que el 100% de uno, o sea, lo que la persona auténtica de uno, Claro. porque vivimos con máscaras. Entonces, como las personas que quieren tener esa idea de salirse del chat o dejar de suscribirse al canal,
pues yo creo que viven con muchas máscaras, que Yo no creo es fácil que identificar. precisamente eso es un punto bien importante, ¿no? Porque la inteligencia emocional es una habilidad fundamental para que yo me esté dando cuenta que me está pasando, porque puede ser que yo por fuera me vea como una persona hermética, ¿no? Que no quiere hablar, que todo se lo toma mal, pero tal vez por dentro tampoco sé cómo me estoy sintiendo, ¿no? A veces nos pasa o nos llega a pasar hasta nosotros que nos dedicamos a esto, ¿no? Que hay tanto estrés o tantas cosas encima que no sabes si estás triste, estás enojado, tienes hambre, estás ansioso, no, solo te sientes mal. Y en ese momento es donde precisamente puede pasar estas ideas por tu mente, ¿no? O que lleves como mucho tiempo en esta mal reconocimiento, mal manejo emocional y entonces todo el tiempo lo expresas, por ejemplo, a través del enojo, ¿no? Que es algo que pasa mucho con los hombres, ¿no? Por ejemplo, en el machismo y todo esto, ¿no? Que el hombre no llora, solo se enoja y le pega a la pared, ¿no? Entonces, pues todo eso se acumula y eso, por ejemplo, también lo vemos que los hombres tienen como porcentajes muy amplios de eventos consumados, ¿no? O sea, sí lo terminan haciendo en una proporción de 80 a 20% en comparación con las mujeres, ¿no? Siendo que en las mujeres no es tan constante la consumación porque tienen como más, o sea, tampoco es ideal, ¿no? Pero como que ellas lloran por todo, ¿no? O sea, la tristeza es la emoción permitida por la sociedad. Pero hay mujeres que no les gusta llorar. Hay mujeres que no les gusta llorar, es como ese contexto, ¿no? A través de esa crianza que van teniendo. Pero precisamente es todo esto que está contenido, no lo sé cómo sacar, ¿no? Y entonces por eso cuando alguien llega, se me acerca y quiere hablar conmigo, como es vulnerarme ante el otro, pues es algo bien incómodo, ¿no? Entonces reacciono de mala manera. Creo que uno de los principios y una de las cosas más importantes de ir a terapia es aprender como a vulnerarte, ¿no? A también a decir, es bueno sacar mi emoción, es bueno hablar de lo que me pasa con los otros, ¿no? Hay algo que he aprendido últimamente con el tema del podcast y con personas que he entrevistado, tanto psicólogos, psiquiatras como tú, que no todas las personas nos gusta sentirnos incómodas ni tampoco vulnerables, ¿no? Claro. Y que si tenemos esa personita que nos conoce tan bien, o que porque empiezas a ver los patrones, siempre vas a tener una persona que, a pesar de que no te diga nada, sabes cómo se siente. Y esa es la persona con la que tú sientes como que al repele. Porque como te sientes vulnerable ante esa situación, como que dices, a ver, hazte para allá y mejor prefiero estar con otra persona que aunque no me conozca, aunque esto, pero le doy una máscara totalmente diferente. Claro. Entonces, ¿cómo hacer cuando tú eres esa persona que le generas vulnerabilidad o algo así, pueda detectar una situación de esa manera que quiera salirse del chat? Pues la comunicación es la herramienta más Pero ¿y si no se quieren importante, ¿no? comunicar? Ese es el problema muchas veces, que aunque nosotros lo vemos, ¿no? Y creo que ahí nosotros cuando no somos parte del equipo profesional, ¿no? O sea, lo identificamos, estamos preocupados, también es mucho como el aprender a marcar nuestro límite, ¿no? Y precisamente echar mano de este grupo de apoyo. O sea, porque a lo mejor conmigo no se puede abrir, ¿no? Exacto. Pero también en este contexto vamos a llamarlo de la depresión. Pues si la persona tiene, por ejemplo, familiares, amigos, más, demás, ¿no? Creo que podemos también armar como esta red de apoyo, como para también apoyarnos a comunicarnos con esta persona, ¿no? Y decir, no nada más te estoy viendo yo, o sea, varias personas a tu alrededor están notando que te pasa esto. Por eso el grupo de apoyo es bien importante para detectar, pero también para el pronóstico del paciente. Porque al final del día todas estas redes que construimos es eso que nos va a estar monitorizando y nos estamos monitorizando constantemente como comunidad, ¿no? O sea, el tema, la familia, los amigos y la red de apoyo Claro. generan ¿cómo se llama? Una prevención en el tema del querer, de la idea que quieran desvivirse, ¿no? Claro. Para la evaluación psicológica, tú que eres psiquiatra, ¿existe algunos patrones en los que tú digas, sabes que esta persona sí vino por un tema, porque lo trajo su familiar? Y normalmente suele suceder esas situaciones, y que tú digas, bueno, pues ya le hice, ¿qué evaluación psiquiátrica les haces para ver si efectivamente quieren salirse del chat o solamente están llamando la atención como dicen las familiares? Claro. Yo creo que ese es un estigma, ¿no? Por ejemplo, bien presente en las personas que tienen este tipo de ideas, ¿no? Decir, es que estás aburrido, ¿no? O es que quieres llamar la atención. Ese tipo de comentarios hacen muchísimo daño, ¿no? Porque aparte de todo me invalidan, o sea, de por sí yo ya solito me estoy invalidando
y entonces los de afuera me dicen lo mismo, pues me sumo mucho más en la desesperanza, ¿no? Y me sumo mucho más como en esta frustración de no hay una salida. Entonces aquí nosotros tenemos siempre que tener la idea de que la persona que se presenta con este tipo de síntomas, ¿no? Con la idea de desvivirse precisamente, pues tiene un problema, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Porque las ideas se presentan en muchos contextos. Entonces, desde ahí tenemos que partir para empezar como a desmenuzar y entender, bueno, cuándo empezó, cómo empezó, qué es lo que exactamente estás pensando, cuándo aparece, ¿no? Y que también nosotros podamos ir como construyendo una historia en relación a lo que piensa esta persona. Eso, digamos, es como un abordaje en el consultorio, porque ahí nosotros podemos determinar, bueno, ¿hay gravedad? ¿No hay gravedad? ¿Necesitas un tratamiento intrahospitalario? Porque esto es algo que necesitamos estarte vigilando, ¿no? Porque hay un riesgo muy alto. O tal vez si tu grupo de apoyo puede estar al pendiente y estar en comunicación y estarnos revisando constantemente, a lo mejor pues no estar hospitalizado. ¿En qué momento sería una situación de intrahospitalario? Yo le plantearía el paciente impulsivo, ¿no? Por ejemplo, porque es un paciente que no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, de que me viene entonces la mala emoción, el impulso, y entonces no sé qué hacer, y entonces empiezo como a pensar, ¿no? Ahí yo creo que pues sí, necesitamos estar en un ambiente controlado, observados, ¿no? Porque es algo que se vuelve impredecible, ¿no? Al final del día, por más evaluaciones que hagamos, o sea, tenemos muchas evaluaciones como de predicción de riesgo de suicidio y tal, es imposible al 100% que nosotros podamos determinar lo vas a hacer o no lo vas a seguir haciendo, ¿no? Entonces, ese tipo de pacientes es, por ejemplo, una bandera roja, ¿no? Los pacientes que también ya tienen una planeación muy estructurada, que ya saben cuándo, cómo, dónde, qué van a hacer con su familia, ya, como te digo, ¿no? Regalaron sus cosas, ¿no? Porque eso ya es algo inminente que también necesitamos en ese momento, bueno, vamos a empezar un tratamiento, pero necesitamos estar al pendiente de ti, ¿no? O sea, en el momento que ves que una persona ya empieza a dejar todo legalmente o todo estructurado de alguna manera, que en el momento que él o ella ya no estén, todo va a continuar alrededor normal. Claro, exacto. Es como un aviso, ¿no? Eso sería esa es una buena señal. ¿Crees que se puede contagiar esta idea? No creo que se pueda contagiar. Creo que aquí, por ejemplo, cuando hablamos del fenómeno, pues si yo, y eso por ejemplo sí es algo que pasa mucho entre adolescentes, ¿no? Porque digamos, el adolescente está como formando su imagen, su identidad, todo esto, y una parte muy importante es la convivencia con tus pares, con tus compañeritos de la secundaria, de la prepa, ¿no? Entonces, muchas veces como está entre esta confusión emocional, el dilema de la imagen, el dilema de quién soy y todo esto, pues empiezo a imitar o empiezo como a tomar muchos elementos de las personas a mi alrededor. Entonces no es raro que sí pueda yo llegar a expresarlo sin tenerlo antes o demás, ¿no? Y no es tanto que se contagie, sino más bien es como parte de este proceso, ¿no? Cuando nosotros los vemos y los aterrizamos, podemos empezar también como a dilucidar un poco esa situación, ¿no? Uno de los mitos que podemos decir es que las personas que intentan desvivirse solo lo hacen para llamar la atención. ¿Es cierto? No, no. Creo yo que precisamente, ¿no? O sea, que tenga la voluntad o la idea o que tenga como esta energía para pensar en, ¿no? Es algo que difícilmente es como para llamar la atención, ¿no? Eso es un mito que mucha gente tiene como muy metida, ¿no? Y que también es algo que tenemos que luchar día a día todos los profesionales de la salud mental, ¿no? Porque si los llevan, es que no tiene nada que hacer, ¿no? Pues, o sea, de tantas cosas lo último que sería pensar en eso, ¿no? O en el tema de hijos, es que hizo esto porque pues, quiere llamar la atención y pues es que yo estoy todo el día trabajando y ay, ya me salió con esto, o sea, los papás luego son crueles. Sí. Y yo creo, bueno, cuando hablamos mucho acerca de, por ejemplo, la depresión, las ganas de salirse del chat, ¿no? Y todo esto en la familia, pues también muchas veces es sí una llamada de atención, pero de una dinámica que está siendo invalidante, violenta, ¿no? Puede ser precisamente esta bandera roja que nos permite ver, hay algo que está pasando en esta dinámica, ¿no? Y que a través de eso, pues también podemos cambiarlo, porque puede ser que aparece en un momento,
pero sí hay una depresión debajo, y sí hay aparte autoestima, y sí hay ansiedad, y hay sobre todo esta sensación de no sentirse visto o reconocido por las figuras, ¿no? Entonces, no es llamar la atención, pero sí hay una problemática que hay que atender, ¿no? ¿Cómo podremos nosotros como personas identificar la depresión crónica? Sí hay depresión crónica, ¿no? Sí, claro, Okay. claro. ¿Cómo podríamos identificar? Primero, a ver, vamos a decirle al público qué es una depresión crónica. Bueno, de hecho, la depresión, el trastorno depresivo mayor, es un trastorno crónico recidivante, ¿no? ¿Qué es esto? Si yo llego a tener, por ejemplo, en algún momento de mi vida un episodio depresivo, que ahorita le voy a explicar, tengo 50% de probabilidades más adelante de presentar otro, ¿no? Y si sigo, va a aumentar esa probabilidad, entonces lo más seguro es que continúe. Creo yo que precisamente hablando de eso, cuando nosotros examinamos mucho como el contexto del paciente, pues sí, son personas que son o que tienen pérdidas, ¿no? Que empiezan a perder, pues amigos, familiares, relaciones, trabajos, empiezan como a tener este fenómeno de aislamiento, porque el ambiente también juega un papel muy importante en el desarrollo de la patología, ¿no? La depresión es precisamente un conjunto de síntomas y signos, ¿no? Que nos van a hablar sobre todo de una falta de motivación constante, acompañado de un sentimiento de tristeza, pero también hay otras funciones biológicas alteradas. Empieza a haber o insomnio o mucho sueño, ¿no? Sueño no reparador, que no importa si duermo 10 horas, no me siento descansado. Alteraciones en el apetito, empiezan a haber síntomas físicos, ¿no? Dolor de cabeza, tensión muscular, ¿no? Que me están avisando que mi cuerpo se está desgastando, ¿no? Y como, porque hay personas que están deprimidas y siguen funcionando, ¿no? Creo que eso se ha dado ahorita mucho en top en redes sociales y que digo, pues me siento triste y todo eso, pero tengo que seguir adelante, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puedes identificar que esa depresión no sea un tema de querer salirse del chat? Claro, y yo creo que pasa mucho en el contexto de la gente productiva, ¿no? Laboralmente hablando, que es, llego a mi trabajo, ¿no? Sin ganas, me tengo que obligar a empezar a trabajar, salgo, llego a mi casa y no quiero hacer nada y ya me acuesto, me duermo o solamente pongo la tele, ¿no? Y así hasta el día siguiente, ¿no? Y me vivo mucho en esta situación donde no hay actividades placenteras en realidad. O empiezo a dejar de hacer hobbies, dejo de tener actividad física, dejo de ver a mis conocidos o a mi círculo social, ¿no? Porque deja de ser placentero. Empiezo a meterme en este ciclo de la apatía o la anedonia que le llamamos nosotros, ¿no? Que es la falta de motivación para hacer cosas y la falta de experimentar placer en las cosas que hago, ¿no? Entonces empiezo como a perderme poco a poco y empieza a ser como esta secuencia, ¿no? Hasta que de plano ya un día no me quiero levantar, ¿no? Y ya no quiero hacer mis cosas. ¿Crees que que uno de los mitos también que existe en el tema de desvivirse es para una persona cobarde? No, por supuesto que no. Híjole, es que es Porque bien complicado, ¿no? decían, Sí. han escuchado, y yo lo escuché de niña, Claro. que los adultos decían, ¿no? En ese entonces adultos, decían, es que es una persona cobarde, utilizó la vía fácil. Claro, quieren escapar, ¿no? Ujú. Híjole, es que eso precisamente es como un juicio de valor bien complicado, ¿no? Porque al final del día, como te digo, o sea, sí podemos entender toda esta parte de la ideación, del intentar y demás como parte de un trastorno mental, ¿no? Que tiene que ver con un desbalance químico en el cerebro, que bueno, sabemos que está presente, sabemos que, por ejemplo, presencia de inflamación también, ¿no? Que nos está llevando como a este desenlace, pero todo eso está influido por el ambiente, todo eso está influido por cómo yo me relaciono con los otros, cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo percibo mi entorno, ¿no? Entonces, hablamos que en la depresión, aterrizándolo específicamente ahí, ¿no? Pues hay una desesperanza en general, como a todo esto, entonces todo lo veo negativo, todo lo que yo soy también lo veo negativo, mis relaciones con los otros no son suficientes o no soy suficiente para cumplirlo, ¿no? Entonces es como esta carga que yo también voy aprendiendo desde quién sabe cuándo, ¿no? Que al final del día termina en una depresión y termina en la ideación, en el intento, ¿no? No podemos nosotros decir que es un cobarde cuando, bueno, toda esta manera de concebir la realidad pues, se vuelve desde lo depresivo, ¿no? Precisamente por eso es algo donde tenemos nosotros que actuar y empezar a trabajar en todo esto, ¿no? Ay, me recordaste una frase que leí en un libro, bueno, como una pequeña historia, que es una persona en la que está sentada al lado de su cama y le pregunta a otra,
te da miedo la muerte, y la otra le dicen, pues la verdad no. Y dice, ¿por qué? Y dice, porque la he visto siempre la estoy viendo, la espero con ansias y solamente espero el momento en el poder irme con ella. Claro. ¿No? Eso es lo que considero que es lo que ellos piensan, ¿no? Al respecto. Pues es que estructuras tu realidad a través de este tipo de pensamientos, ¿no? O sea, y a través de eso pues también me doy la imagen a mí y cómo me relaciono con los otros. Se vuelve parte de la normalidad y de todo lo que pienso y hago en ese contexto, ¿no? ¿Crees que esta idea de desvivirse sea únicamente para personas mayores y los niños no pueden caer en esa circunstancia? No, sí hay ideación suicida en niños también, ¿no? Está presente. Por ejemplo, cuando hablamos de ideación suicida en niños, hablamos mucho acerca de cómo es el concepto de la muerte del niño, que eso depende mucho de la edad, por ejemplo, ¿no? A partir de cierta edad es algo reversible, ¿no? O sea, pensamos que puedo irme, pero puedo volver. Entonces no es lo mismo que ya cuando tengo, digamos, una maduración cerebral y de los conceptos más avanzada, y entonces empiezo a verlo como algo irreversible, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es como en esta de los niños donde empieza a haber mucho miedo a morir, porque nos damos cuenta que no vamos a regresar, que no es algo que, por ejemplo, en la caricatura muere y al día siguiente está, ¿no? Y entonces cuando nos damos cuenta de ese estado de ser definitivo, pues entra mucha angustia, ¿no? Y entra también mucha preocupación, pero sí puede estar presente. Porque ahorita se ha dado, desgraciadamente, una tasa o estadísticas altas en tema de los menores, ¿no? Porque pues viven con ansiedad que antes, bueno, yo creo que sí se daba en nuestra época. Considero que somos contemporáneos. Sí. Entonces, no se daba tanto en nuestra época, pues porque creo que no se hablaba tanto del tema por considerarse tabú, ¿no? Ahorita actualmente sigue siendo tabú, pero por lo menos ya se están rompiendo esos esquemas, ¿no? Claro. Entonces hay temas en los que los niños pues dicen, no, pues que ya no puedo, ¿no? O sea, el bullying también ha sido un factor muy importante en el que los niños piensen en esa situación, más los adolescentes. Y han subido mucho las escalas. Con el tema de la pandemia también surgió muchísimo el tema de desvivirse y hubieron muchos casos. Claro. Y eso fue a nivel mundial, no solamente aquí en México. Sí, no. Yo creo que ahí la generación Z es como... habla de todo, ¿no? Siempre como mucha visibilidad de la salud mental. Yo creo que eso es algo muy bueno porque precisamente antes no se hablaba, ¿no? Y no es como que no pasara. Pero si no se habla y no se ve, no se registra. Entonces, por eso pareciera que está habiendo como un aumento, ¿no? Digo, obviamente la pandemia sí o sí es un estresor gigante para toda la gente, ¿no? Y que como vemos, elevó tasas de ansiedad, depresión, las ganas de salirse del chat, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero sí, los años formativos son bien importantes y que ahorita estemos como teniendo mucha comunicación, mucha visibilidad, que esté habiendo como muchas redes de apoyo, ¿no? Tanto en redes sociales como fuera, creo que es algo muy positivo, es como de las cosas mejores que yo de la generación Z, ¿no? Por ejemplo, todo el tiempo está presente y todo el tiempo se está hablando, ¿no? Entonces, ¿crees que no es mala idea hablar de estos temas? No, para nada, es muy necesario. Precisamente porque entre más lo hablemos, más lo aterrizamos, más aprendemos todos, más entendemos cómo se da y podemos plantearnos qué hacer, precisamente. ¿Qué es lo que podría uno hacer ante un infante? Que es más, como que un poquito más complicado sus ideas, sus estructuras a las de un adulto. Pues yo creo que si estamos identificando a un niño precisamente con algunos síntomas de, pues que es buleado, por ejemplo, pérdida de relaciones en una edad temprana, ¿no? Pérdida de amigos, ¿no? Que empieza como a dejarnos sin esta red de apoyo que, como decía, es muy importante para formarnos, pues sí valdría mucho la pena el buscar un apoyo psicoterapéutico para que también pueda ayudar como a reforzar, ¿no? Y que empecemos también a trabajar con ese niño desde el inicio. Los niños tienen la capacidad de aprender muy rápido, ¿no? Su plasticidad cerebral es algo muy acelerado, entonces responden muy bien a la terapia, aprenden muy rápido. Entonces los padres tendrían que tener un factor muy importante con los menores. Es que hay papás en los que pues dicen es que no les toman la importancia, o sea, a las llamadas de atención, porque consideran eso, que es nada más una llamada de atención, que el menor está exagerando, que no lo va a hacer, y hay foquitos rojos.
y que ellos no quisieran, o sea, no pasa nada, o sea, nada más está exagerando, o sea, no va a Si pasar ella nada. puede, tú también puedes, ¿no? Ajá. Justamente, sí, pero alguna vez estaba platicando con algún colega de eso, ¿no? O sea, sí pudiste, pero ¿a qué costo, no? O sea, sí pude, pero soy hermético y no hablo de nada con nadie y me guardo todo y todo el tiempo estoy de mal humor y todo el tiempo estoy grosero con la familia, todo el tiempo soy agresivo, ¿no? No quiero tener una relación interpersonal con otra persona, no me interesa que la familia piense lo que digo, Exacto. sepa lo que yo pienso, no quiero que mi pareja sepa más de mí, de lo Exacto, que es, nunca me voy a sentir vulnerable porque la vulnerabilidad es mala, exacto. eh, me va a hacer daño. Me voy cerrando precisamente y eso al final del día me acaba afectando en mis relaciones, ¿no? Creo que una de las ventajas precisamente con los más jóvenes es eso, ¿no? Que tenemos esta oportunidad de precisamente plantear en el hablar, en el vulnerar, en el ver la importancia del tocar estos temas, porque eso me ayuda también a sentirme más libre, ¿no? Y eso también me ayuda como a poder expresar en mi contexto social. Hablar de esto en los programas sociales, en escuelas, porque considero que la educación en Ujú, escuelas es muy importante. claro. En ustedes que son cuidadores de la salud, también en personas que nos somos civiles, ¿crees que ayude mucho a mejorar se realice algún cambio en el futuro? Sí, por supuesto. O sea, al final del día, si se hacen campañas en escuelas, centros de trabajo, ¿no? Que cuando se hacen estas ferias de salud, se hacen, por ejemplo, tamizajes, ¿no? Se hacen Ujú. pruebas para las personas como para detectar cosas en general. Depresión, ansiedad, abuso de sustancias, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con eso ya podemos identificar estas personas que están en un riesgo potencial y que podemos derivar. Al final del día, a lo mejor si yo hago como una batería de pruebas, ¿no? No podría determinar, tienes riesgo suicida, pero puede determinar, tienes síntomas depresivos, esto puede ser grave, esto puede avanzar, y entonces precisamente estos grupos vulnerables, empezar a captarlos para evitar que progrese, ¿no? ¿Cómo detectar al principio una persona, un amigo o alguien que tiene depresión? El aislamiento yo creo que es lo Y si no más... tienen, porque luego hay la depresión que nos aíslan, que es Ujú. como que la máscara, es lo que te decía, que Sí, mantenemos sí, sí, diferentes sí. máscaras y realmente lo que estamos es deprimidos. Híjole, eso es un problema, ¿no? Porque en esta depresión funcional, ¿no? Por ejemplo, esto que vemos con los cómicos, ¿no? Por ejemplo, justo estaba viendo hace poquito esto de Robin Williams, ¿no? Ujú. Que siempre fue una persona como muy alegre, que todo el mundo lo quería, que todo el tiempo hacía bromas, ¿no? Y todo esto, y de repente depresión durante muchísimo tiempo que culmina en esto, ¿no? Si bien es difícil, ¿no? No podemos nosotros estar como todo el tiempo observantes de la conducta de los demás, porque bueno, si no, qué desgastante sería, ¿no? Algunos datos, pues sí, la falta de motivación que dejas de ir, ¿no? O el estrés, ¿no? También es algo muy importante porque puede ser que yo esté como muy contento, muy afable, muy todo, pero tengo un montón de cosas encima, ¿no? Estoy desgastado, no puedo dormir, no estoy comiendo, ¿no? Pues algo me está pasando, ¿no? Creo que pueden ser como esos puntos para llamar, pero si la persona no da datos es muy complicado que lo podamos identificar, ¿no? Es que, ¿qué puedes hacer tú con una persona hermética? Ujú. ¿Cómo entrar? Complicado. Yo creo que eso precisamente es algo que ya toca de este lado, ¿no? Porque, pues a lo Pero si el mejor, psiquiatra a veces no puede hacerlo. yo creo que hay técnicas, ¿no? En las cuales podemos como poder favorecer el empezar a tener una comunicación. Una parte muy importante que tenemos nosotros que trabajar en la consulta, por ejemplo, es entablar ese vínculo con el paciente, ¿no? Entonces, si tú no quieres hablar, pues no te voy a obligar a hablar, ¿no? A lo mejor vamos a empezar por otra cosa o a lo mejor vamos a empezar por cosas como cómo estás durmiendo, ¿no? Que a lo mejor a mí no me parece algo invasivo, ¿no? Bueno, estoy durmiendo mal. Bueno, y de ahí empezamos como a enganchar la conversación. Eso ya es como una habilidad que pues vamos desarrollando conforme vamos practicando, ¿no? Y que nos ayuda también como a poder llegarle al paciente. Porque sí, eso ya es algo como más enfocado a, ¿no? O sea, no es una plática pues cualquiera, ¿no? Que nos ayude como eso. Hay una formación que te ayuda como a entender qué preguntas hacer, como por dónde ir para poder entrar en este paciente hermético, ¿no? Sí, porque hay que considerar que en ciertos aspectos puedes tener la sospecha tú como persona, sabes que algo le está pasando, pero ¿cómo entro con ella o con él sin que sienta que lo estoy invadiendo o Ujú, se sienta ofendido o vulnerable o ¿no? O sea, ¿cómo le hago para ayudar? ujú. Entonces, si dices que puede ver
situaciones diferentes, ir a otro camino, utilizar preguntas triviales, llevarlo con situaciones en las que le guste y hacerlo sentir de alguna otra manera, ¿no? Ujú. Ese podría ser un buen tip. Claro, como ayudar a sentir cómoda a la persona, ¿no? Empezar como a distraer y entonces empezar como a indagar, ¿no? Pero creo que también es complicado si yo no tengo un entrenamiento en eso, como también ponerme eso encima, ¿no? Porque eso al fin y al cabo es una responsabilidad. Entonces, como persona civil, tienes que acudir tú a solicitar ayuda, pero que la otra persona también quiera la ayuda. Porque acuérdate que si tú quieres ir al psicólogo, nadie te puede obligar. Y si, Exactamente. aunque vas obligado, que suele suceder con los papás, que los papás se obligan a los hijos, no se abren. Claro, O sea, es peor el asunto. Igual debe ser lo mismo con el psiquiatra. claro, claro. Entonces, ¿cómo Mm, convences a la persona? Yo creo que aquí también es un poco como el grado, ¿no? Por ejemplo, si yo ya estoy como con la ideación y todo y ya está planeado y tal, pues también estamos hablando que en un contexto depresivo mi juicio está alterado. No tengo la capacidad de ver más allá de eso negativo, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando aplica toda esta cuestión de a lo mejor lo involuntario. Porque bueno, estamos hablando de que no estoy teniendo una capacidad de decisión, sino que si a lo mejor no tuviera yo este pensamiento negativo, pensaría de otra manera, buscaría más opciones, vería el panorama más amplio, ¿no? Al final del día, cuando yo estoy como en esta espiral de negatividad y de desesperanza y tal, es como si mi visión se hiciera como un tubo. Entonces no me permite ver lo que está alrededor, ¿no? Pero bueno, creo que precisamente que yo como persona que lo vivo, ¿no? Y a lo mejor siendo una persona hermética, si veo que está en todos lados, me es más sencillo ponerme en contacto en algún momento con eso, ¿no? O aceptar más fácil la ayuda, ¿no? Que, por ejemplo, en las series o en las páginas de internet, ¿no? En todo esto también se muestran como todas estas opciones donde podemos solicitar valoraciones o podemos informarnos más acerca de esto, ¿no? Acortan mucho esto que se llama la brecha en la atención, que es desde que yo me empiezo a sentir mal, cuánto pasa hasta que me veo un profesional, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en eso. Creo que es muy difícil pensar, ¿no? Que como una persona que no está familiarizada con esto puedo yo hacer algo significativo, pero sí podemos empezar a hablar de eso, sí podemos ver cosas alrededor que están pasando que me orienten a buscar ayuda, ¿no? Porque también me doy cuenta que no es normal sentirme así todo el tiempo. Bueno, las personas, o ahorita estamos en la actualidad, de que queremos todo con inmediatez. O sea, rápido y ya. O sea, queremos quitarnos el dolor ahorita. Sí. Y no dejamos que las medicinas, los fármacos hagan su proceso normal. Ya me siento bien, dejo la medicina. Sí. Ay, no, ya me volví a sentir mal otra vez, pero ya no me surte efecto porque ya hiciste inmunidad, entonces tienes que utilizar otro tipo de medicina. Claro. Entonces queremos la inmediatez. ¿Cómo podríamos nosotros fomentar una conversación abierta y sin perjuicios y sin juicios con una persona que tenga esa idea? Pues precisamente con la psicoeducación, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, con mis pacientes del trastorno depresivo y tal, siempre les explico, si yo te doy un medicamento, el medicamento te va a regular, el medicamento te va a hacer sentir bien, te va a dar energía, vas a poder dormir, vas a tener apetito, ¿no? Pero eso es lo que hace el medicamento. Si nosotros no entendemos el contexto como, pues no estoy haciendo actividad física, entonces no me activo, no tengo una rutina estructurada que es algo bien importante para nosotros para funcionar, el decir, me voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, no me va conectando a una serie de actividades que me van dando sensaciones de cumplimiento, sensaciones placenteras, ¿no? Que van haciendo como toda esta parte de la actividad, ¿no? Si yo no entiendo que va de eso, ¿no? Y que también va de los pensamientos que yo tengo alrededor de mi realidad, por ejemplo, es muy difícil. Y yo siempre les digo, si tú dejas de tomar el medicamento y no llevas un proceso de aprendizaje, de terapia, donde vayas entendiendo por qué piensas, cómo puedes aprender a modular esto, qué cambios en tu estilo de vida tienes que hacer para no tener estos pensamientos alrededor, ¿no? En el momento en el que la dejes, te vas a volver a sentir mal. Porque sí, no es como que lo vaya a arreglar del todo, ¿no? Al final del día la salud mental pues, tiene que ver con todo lo que nos rodea, ¿no? Yo no puedo tener una salud mental adecuada si soy un ermitaño viviendo en una cabaña y no veo a nadie nunca, ¿no? Por ejemplo. Porque entonces simplemente, ¿qué hago todo el día, no? O con quién hablo, o qué veo, o qué actividades están alrededor para hacerme sentir bien. Entonces,
sí mucho de lo que tenemos que trabajar es en conjunto, ¿no? Por ejemplo, desde la psiquiatría con los psicoterapeutas, porque también nos vamos ayudando en el proceso. A lo mejor yo no puedo estar para ti todo el día, ¿no? Pero a lo mejor tu psicólogo sí te va llevando de una manera muy estructurada y te va dando todas esas herramientas que te van ayudando a aprender para que en el momento que tú dejes de tomar el medicamento, ya puedas decir, a ver, me estoy sintiendo triste. Es normal sentirme triste también, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que llorar, ok, ya me dijeron que tenía que llorar, bueno, me permito llorar y pasa, ¿no? Que a lo mejor es esto que hablamos de ser como muy hermético, que es no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, y entonces me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo hasta que me aplasta. Que suele sucederle al género masculino que no tiene permitido llorar, pero ¿cómo ocasionas que el género masculino o una persona ante una pérdida diga, a ver, tienes que liberarte, Claro, ¿no? Porque no puedes guardar todo, porque técnicamente te hace daño en tu salud. Que sí está, hay estudios que dicen que si te guardas las cosas, pues tienes problemas gastrointestinales, claro. se te baja las defensas, o sea, sí llegan a haber estudios eso, aparte de que puedes sufrir algún virus o una bacteria, Claro. pero eres más propenso a eso, ¿no? Pero ¿cómo decirle a un hombre llora? Eso es terapia, ¿no? Por ejemplo. O sea, ahí es donde nosotros pues vamos como examinando, ¿no? O sea, primero, cómo reaccionas ante las cosas, cuáles son las maneras en las cuales tú enfrentas a tus estresores o enfrentas estas situaciones complicadas, ¿no? No, pues a mí me gusta mucho tomar, ¿no? Y entonces salgo de la oficina o salgo del trabajo, necesito tomarme una chela, ¿no? Necesito tomar algo para relajarme. Bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasaría si dices, ok, estoy estresado, ¿no? Voy a respirar, a lo mejor voy a hacer ejercicio y tal, ¿no? O sea, no digo que sea malo, que si te sientes mal lo hagas o si te sientes estresado lo hagas, pero creo que si yo tengo un hábito a través del cual, por ejemplo, voy sacando estrés, ¿no? También es más sencillo para mí aprender a identificar y hacer las cosas diferente, ¿no? Que no se vaya, por ejemplo, hacia el abuso o hacia los consumos problemáticos, hacia las conductas de riesgo, ¿no? Que es algo que pasa mucho en este sector, ¿no? Como no lo quiero sentir, pues entonces empiezo a tomar, ¿no? Y entonces para olvidar, ¿no? O empiezo mucho a consumir, no sé, sustancias, ¿no? Para olvidar. O me meto mucho en el trabajo para no pensar, ¿no? Al final del día, todos tenemos maneras de evadirnos y no está mal, pero ya cuando se hace generalizado es cuando sí, no estamos poniéndonos nunca en contacto con la emoción, ¿no? Que es difícil el tema de las emociones, manejarlas con las personas, porque a nadie le gusta tener esa situación, ¿no? Sentirse Claro. incómodos o vulnerables. Claro. Y eso yo creo que es bien importante porque igual toda esta cultura de redes sociales es como todo el tiempo tienes que estar feliz y todo el tiempo tienes que estar alegre y todo el tiempo tienes que tener energía y todo el tiempo tienes que subir un cerro todas las mañanas, ¿no? Y pues eso es irreal, o sea, pensar que todo el tiempo tienes que estar feliz a mí se me hace como mucho más fuera de la realidad que decir, bueno, me tienen que pasar cosas y como las cosas me pasan, tengo que estar ansioso, tengo que estar enojado, tengo que estar triste porque todo me ayuda para algo, ¿no? No nada más puedo estar feliz y que las cosas me pasen, ¿no? Y que nada me afecte, ¿no? Es normal sentirse tristes, es normal sentirse Claro. enojados, es normal. Pero como el tema es aprender a lidiar con esas emociones. Exactamente. Aprender a entender que están para ayudarte, ¿no? Por ejemplo, con la ansiedad yo les digo mucho a los pacientes, o sea, si tú no tuvieras ansiedad, pues entonces ves el camión que va hacia ti, ¿no? Y te quedas. ¿Y pues qué va a pasar? Pues entonces la amenaza te va a suceder, ¿no? La ansiedad es necesaria para identificar y actuar, ¿no? La tristeza es necesaria porque es esa emoción que me dice, párate, reflexiona, ¿no? Aprende, saca conclusiones que te permitan seguir adelante. O sea, y eso es algo que ni siquiera es parte como de la psiquiatría como tal, ¿no? O sea, es como algo de la terapia, ¿no? Que nos va ayudando también como a ir saliendo adelante, ¿no? Y la alegría es como una situación en la que solamente, yo digo que nadie puede ser feliz, como tú dices, todo el tiempo. Y te preguntan, ¿eres feliz? Yo digo, pues no lo sé, o sea, no puedo vivir siendo feliz toda la vida, Claro. ¿no? O sea, hay momentos de felicidad, sí, hay momentos de alegría, sí, hay momentos de tristeza, sí, Claro. hay momentos de enojo, hay momentos de miedo, porque pues es normal sentir miedo, Claro. pero ¿cómo hago todo eso para gestionarlo y que pueda ser una persona funcional? ¿Cómo lo hago? Ajá. Pues haciendo terapia. Creo que sería la respuesta, ¿no? Porque ¿Y si no quieren ir a terapia? ese es el problema, ¿no? O sea, tener quizás, y yo creo que aquí
precisamente esto que mencionabas, ¿no? Si yo no quiero ir a terapia, si yo no quiero ir al psiquiatra, si yo no quiero ponerme en contacto con eso, es imposible que alguien me obligue, ¿no? Ujú. O sea, yo también les digo eso, aunque yo te dé 1 kilo de pastillas, si tú no empiezas con los cambios, no vas a mejorar. Y es un poco lo que mencionabas como de hacerme resistente, ¿no? Al final del día, si yo me siento estresado y mal y ansioso y enojado y triste todo el tiempo, ¿no? Y se va acumulando, el medicamento lo que me va a hacer es hacerme más tolerante, ¿no? Va a bajar mi malestar, pero no significa que mis pensamientos cambien, no significa que mis acciones con los demás cambien o conmigo mismo, ¿no? Entonces sigo acumulando y eventualmente me voy a volver a sentir de esa manera. Entonces ya, ¿cuáles serían los pasos que debíamos de seguir nosotros, persona normal, común y corriente, para ayudar a alguien en el tema de con ideas, ideas que desvivirse? Puedes identificar, ¿no? Primero que nada, hay desmotivación, hay aislamiento, hay situación de planes, ¿no? O noto que la persona que está a mi alrededor se vuelve muy impulsiva, que se hace daño, que tiene conductas de riesgo. Es un punto para poder acercarme y empezar a tener una conversación. También nosotros podríamos, cuando nos tengamos que acercar a ese tipo de persona, tendremos que escuchar atentamente lo Claro. que nos dice, generar por lo menos un ambiente amigable para la comunicación, no juzgar, que es lo Claro. primero que nos cuesta mucho trabajo a todos. Yo creo que vivimos juzgando al de al lado Sí. siempre y es muy difícil, ¿no? Ya decir, creo que el entender las conductas que está haciendo la otra persona es suficiente y decir, bueno, pues tú lo estás haciendo bien. Claro. Tal vez yo no lo haría, pero pues entender que somos 2 personas totalmente distintas, con 2 mundos totalmente diferentes, o no, pensamientos totalmente diferentes, aunque vivimos en un solo mundo. Claro. Pero pues hacemos conductas diferentes. También estar como que el apoyo social, como que estar disponible, decirle, pues sí, o sea, te escucho, dime todo lo que me quieras decir, no pasa nada, no voy a juzgarte, tal vez te dé mi opinión de manera personal, pero al final el que toma la decisión es la otra persona. Claro. Eso, por ejemplo, es parte como de protocolos de atención en crisis, ¿no? Hay algo que se llaman primeros auxilios psicológicos. No tengo que ser un profesional de la salud mental para poder aprenderlos, ¿no? Y que precisamente va en esa sensación. La escucha activa, el no invalidar, el escuchar, ¿no? El poder dar facilitadores para que la otra persona pueda expresarse y que justo en eso podamos nosotros también como el ir trabajando de qué identifico, qué puedo hacer por ti, ¿no? Y cómo te puedo derivar sobre todo, porque bueno, una cosa es que pueda yo calmarte y otra cosa es que yo pueda como seguir con eso, ¿no? Sí, o sea, tener el primer contacto con esa persona. Claro. Y ayudarla, no a convencerla, sino a darle a entender que necesita realmente una ayuda con un profesional. Claro. No, porque he visto pues el de Sex and the City, que creo que esa es la serie, una de ellas dice, ¿para qué voy a ir al psicólogo si las tengo a ustedes? ¿Y para qué le voy a pagar a alguien si con ustedes puedo platicar, les digo mis cosas, ustedes me dan su opinión? Y una de ellas dice, es necesario que vayas porque todas estamos igual de dañadas. Sí. Esa parte se me quedó muy grabada y dije, sí es cierto, o sea, ocupamos o sea, sí están tus amigos, sí está tu pareja, sí está tu familia y todo eso, pero realmente necesitas una persona afuera, externa, Claro. que te diga te haga de ver las maneras de manera objetiva. Claro. ¿No? Sin expresar el sentimiento o el cariño que te tiene. Sí, porque acuérdate que el cariño y el sentimiento que tienes por esa persona a veces interfiere en la situación objetiva que le puedes dar ante un comentario o ante un consejo. Claro, totalmente. Entonces, ya para concluir, Daniel, ¿cuáles serían las redes que tenga el gobierno, o sea, redes de apoyo ante estas situaciones? ¿Qué es lo que le dirías a la población que podría hacer? Pues yo creo que si identificamos este tipo de banderitas rojas, ¿no? El aislamiento, la falta de motivación, toda esta cuestión de la impulsividad, ¿no? Hay varias herramientas que podemos acudir, entre ellas está, por ejemplo, la línea de la vida, ¿no? Uh-huh. Que es el 01800-911-2000, ¿no? Donde podemos nosotros hablar y nos pueden también referir a instituciones especializadas, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, está el INJUVE, está la UNAM, ¿no? Que también tienen sus líneas de atención y que también desde ahí podemos empezar como a hacer este tamizaje, ¿no? ¿Y en la clínica en la que tú te encuentras también pueden ayudar? Por supuesto, nosotros nos llamamos Neurosleep,
Estamos ahí en la colonia Florida, ¿no? Y precisamente está la página, es neurosleep.com. Ok. Y ahí podemos también agendar una cita, ¿no? Y podemos también recibir esta atención por profesionales de salud mental. Sí, técnicamente los contacté por la clínica. Claro, por supuesto. Muy interesante porque van muchas ramas y entre ellas esta, ¿no? Sí, psiquiatría, psicología está, tenemos medicina del sueño, ¿no? O sea, podemos hacer abordajes un poquito más complementarios. Okay. Pues, ¿algo más que quieras decirle al público, Daniel? Pues es muy importante cuidar la salud mental y sobre todo el estar checándonos, ¿no? Como mencionaba, la salud mental es un todo. No nada más es cómo me siento, sino es cómo estoy durmiendo, qué cosa estoy haciendo, cómo me relaciono con los demás, qué cosas tengo en mi vida que me motivan, ¿no? Entonces, si no trabajamos en eso, es muy probable que nos sintamos en algún punto desamparados, desolados, ¿no? Entonces, si bien es importante tener todo eso alrededor, si ya me siento así, buscar en la medida de lo posible ayuda con alguien que nos pueda orientar, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por esta plática. Espero que les haya gustado, que sea interesante, que pueda ayudar. Que más que nada, pues, ¿qué más puedo decirte, Daniel? Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Pues ya saben, si les gustó, de todos modos, la página donde está en la clínica de Daniel la voy a poner en los comentarios, porque si lo quieren contactar. Pues ya saben, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y pues aquí estamos. Hasta luego, bye.